Note lo siguiente, hermano. El hombre era puesto en la puerta, a la entrada de la puerta de la hermosa, que era una puerta principal del templo, con un objetivo de pedir limosna a todo aquel que entraba por esa puerta cuando entraba a orar. Pero aquí dice que él extendió la mano esperando limosna, esperando que Pedro y Juan le dieran una moneda. Pero cuando Pedro y Juan le dicen, míranos, como que la mentalidad de aquel hombre cambió en un momento. Él ya está esperando algo. Ya no es simplemente una moneda, un dinerito, un billete, sino algo que como que en la mirada de Pedro, en la mirada de Juan, como que había algo mucho mejor que una simple moneda. Por eso dice aquí que él esperaba algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí está la solución. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero cuando él dice que no tengo plata ni oro, está queriendo decirle a aquel hombre, mire, usted puede recibir aún, no una moneda de cobre o no una simple monedita, sino que aún si le dieran a usted oro o le dieran plata, que son metales bastante de mucho valor, nosotros tenemos algo mucho más de valor, mucho más importante que la plata y el oro. Eso es lo que le está diciendo. Le iban a dar la fórmula y al mismo tiempo la manera de poder solucionar sus problemas. Bueno, yo pregunto hoy en día, yo quiero que me responda algún hermano, si alguien nace de cojo de nacimiento, es difícil que la ciencia humana logre hacer algo por esa persona, aunque puede restaurar sus tobillos de una u otra manera, ¿cierto que sí? Porque la ciencia ha avanzado. Pero en esa época no, hermano, la ciencia era prácticamente nula. Y la persona, aunque tuviera plata y oro, no podía hacer nada por sanar sus tobillos. No podía hacer nada para solucionar sus tobillos. Iba a seguir siendo un cojo de nacimiento y siempre tendría que estar valiéndose de personas para que lo pudieran estar transportando de un lugar a otro. Aunque tuviera mucha plata y aunque tuviera mucho oro. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí lo que le está diciendo Pedro es eso, no tengo plata ni oro, o sea, no se ponga a esperar en un metal bastante caro como es la plata y como es el oro, porque aunque la tengas y aunque yo te diera toda la plata y todo el oro, siempre seguirás siendo un cojo de nacimiento. Entonces dice, le da una fórmula y le dice, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué es lo que tenía Juan? El Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en sus corazones. Y recuerden que el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, tiene un nombre y su nombre es Jesús. Entonces le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y es cuando invoca el nombre de Jesucristo, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, el único que podía hacer algo por ese hombre que había nacido cojo y que ya tenía 40 años, el único que podía restaurar sus tobillos no era la plata ni era el oro, sino era el poder de Dios, aquel mismo que había formado a aquel hombre en el vientre de su madre. Aquel que era el dueño de todos, o es el dueño de todo nuestro ser. Y era el único que podía restaurar los tobillos de aquel hombre. Entonces cuando él invoca el nombre de Jesús y da la orden, levántate y anda, o sea, la decisión está en aquel que estaba cojo. Entonces cuando Pedro le dice, míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le está dando la orden al hombre. Porque la otra sería, ¿qué tal que aquel hombre no haga el esfuerzo ni se levante? Hubiera quedado ahí postrado. Aunque Pedro y Juan orasen mucho,
pero hubiera quedado ahí postrado, hermano. Porque en sí el que tiene que recibir y actuar es aquel que está necesitado. Entonces dice que cuando Pedro le da la orden y le dice, levántate y anda, y tomándole por la mano, o sea, como que cuando usted ore por alguien, ayúdelo también a través de la fe. O sea, incúlquele la fe en el corazón de esa persona. Que la oración que usted va a hacer no se va a perder, porque usted es justo, y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y que su oración el Señor la escucha y el Señor la responde. Entonces dice aquí, tomándole la mano derecha, le levantó. ¿Y por qué le levantó? Porque vio el deseo de aquel hombre de levantarse. Vio el deseo de aquel hombre de afirmar sus tobillos. Entonces Pedro, al ver la fe de aquel hombre tratando de levantarse, lo ayuda a incorporarse. Entonces por eso, tomando de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Note lo siguiente: y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y el hombre saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea, hermanos, note que la reacción de aquel hombre fue algo realmente hermoso, y fue una reacción de gratitud hacia Dios. En ese momento no se puso a pensar en la cajita donde tenía las monedas que había recibido. No se puso a pensar en la cobijita o en su lecho que extendía para sentarse a pedir limosna. No se puso a pensar en eso. El hombre saltó, dice aquí, y de una vez se puso en pie. O sea, Dios hizo el milagro en aquel hombre, y anduvo, o sea, caminó. Y entró con ellos, o sea, ¿con quién? Con Pedro y con Juan, en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y dice aquí, todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Entonces, a lo que yo oí, hermano, es que usted, cuando ore por su problema, por su enfermedad, por su dificultad, usted tiene que creer lo que ora, y debe tener fe en aquel a quien usted ora. La oración, hermano, es un acto de fe, de confianza, de saber que Dios, aunque no lo vemos y no lo podemos tocar porque es espíritu, pero Él está ahí, y que el Señor escucha nuestras oraciones y que el Señor las responde, hermano. Usted tiene que tener confianza de que si usted está clamando al Señor, no lo haga de una forma religiosa, que se acostumbró a orar, que se acostumbró a ayunar, que se acostumbró a congregarse, que se acostumbró a vestir de tal manera. No, hermano, nosotros no somos religiosos. La religión no sirve, hermano, la religión no sirve. Usted y yo somos cristianos y somos bendecidos.